Ahora, sí, el programa del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 15. Puede ser que pasen días sin saber. Puede ser que lo que duela es no entender. Puede ser que la lluvia tenga fin. Puede ser que por ella no te vi. Puede ser que estés aquí, pero aún no te conocí. Queda mucho por vivir. Puede ser que en la noche invernal buscaré los rincones de la ciudad. Puede ser que me llegue a ver. Aquí estamos con las doctoras Ana Clara Rosaloli y Silvina Laura Maganas. Abogadas ambos y, bueno, ¿querés presentarnos? Sí, acá nos contaron. Bueno, abogadas son mediadoras y operadoras de conflicto. Un término como por ahí diferente al de mediador o uno que uno está acostumbrado. No sé si hay alguna diferencia. No, en realidad es la misma, porque la formación, la gente normalmente la conoce, digamos, el rol del mediador, pero la formación que nosotros tenemos en realidad es cómo abordar un problema. Se llama operador de conflicto. Conflicto es una palabra que por ahí tiene como una connotación negativa, pero para nosotros justamente tiene esta gran posibilidad de poder ver el problema en todos sus aspectos, ¿no? Dinámico y estático, o sea, cómo se va desarrollando, en qué momento surgió, qué le pasó, cuál fue la mirada de cada una de las personas que participan. Y entonces uno aborda con distintas estrategias. El mediador, cuando nos formamos, tenemos técnicas de negociación, tenemos, bueno, una cantidad de... Por eso se habla operador de conflicto. Y porque en principio cuando el programa se inició hace ya 5 años, el primer requerimiento para participar de este proyecto fue que fuéramos abogados mediadores. Ponemos esta mirada. Exactamente. ¿Qué se entiende por conflictos? Bueno, nosotros que somos psicólogos, por ahí tenemos una idea de conflicto diferente, seguramente a las que ustedes están contando. Bueno, específicamente en el programa nuestro de justicia juvenil restaurativa, que es un programa iniciado en San Isidro en el marco de un convenio marco, firmado por el Colegio de Abogados de San Isidro, la Municipalidad de San Isidro, la Universidad de San Andrés, el Obispado y diversas sectores de la justicia propiamente dicha, como jueces, defensores, fiscalía, bueno, después se fueron agregando otros, ahora hay organizaciones no gubernamentales, escuelas, que ponen el foco, como dice nuestro director muy bien, del programa, Aldo Soler, en las relaciones humanas, en cómo se aborda, cómo se mira de otra forma las relaciones humanas. Entonces, si bien partimos de la comisión de un delito en menores, porque trabajamos con jóvenes, ¿sí? Decimos en general que son jóvenes en conflicto con la ley penal. Ya se ha quebrado algo ahí en esto de lo que debía haber sido y no es, y entonces empezamos a pensar cómo no en quién fue el que cometió ese hecho,
si bien lo tenemos en cuenta, por supuesto, no es que dejamos de pensar alguien comete un delito y por ser inimputable o un menor que la justicia juvenil lo mira de otra forma respecto del mayor, ¿no es cierto? Lo que se aborda es ¿qué pasó? No quién fue, sino ¿qué pasó aquí? Es decir, siempre da el ejemplo Raúl de que se entra en un cuarto y ve a un florero que se cayó. Entonces dice, ¿quién fue? Dice la justicia retributiva, pero la restaurativa va a preguntarse ¿qué pasó aquí? Y entonces va a mirar la relación entre la víctima y el victimario. O mirar más el concepto de responsabilidad y de tomar conciencia acerca de aquello que ocurrió, en vez de buscar quién fue el culpable, que normalmente la justicia retributiva, que es la que conocemos normalmente, que es digamos la tramitación de un juicio, en este caso el programa está orientado a jóvenes, ¿no? Entonces se habla de culpa. Cuando hay una sentencia que el juez dice, esta persona cometió un delito, ¿qué viene? La sanción. Entonces pareciera como que hay una ley en términos mercantilistas, una ley de oferta y demanda, ¿no? Como que se paga. Vos hiciste algo, lo pagás. En cambio los restaurativistas pensamos, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos con eso? O sea, pensar qué daño generaste, a quiénes y cómo lo reparamos. Entonces, no quiere decir que no pueda ir de la mano de la justicia retributiva. Los jóvenes que ven al programa están en distintos niveles de intensidad, depende de lo que hayan hecho o el delito que hayan cometido en términos así, digamos, procesales. Pueden tener distinta intensidad de proceso, de pena. O sea, tenemos chicos desde una probation, que es una libertad con reglas, o incluso hemos empezado a trabajar con chicos en situación de arresto, porque hay delitos, digamos, más complicados. Y bueno, nosotros quizás Silvina, para antes de poder explayarse en esto, sí, podríamos retomar la idea de esto de lo restaurativo surge respecto del enfoque nuevo en las relaciones humanas. Entonces yo anoté acá 3 cosas que me parecían importantes para no olvidarnos, ¿no? ¿Qué le interesa entonces o qué mira el restaurativista? ¿Qué le pide a las relaciones humanas? Le pide ser participante, el reconocimiento al otro, la responsabilidad respecto de lo que ocurre, de lo que se hace, y si somos capaces de restaurar. Esto es lo que después manejamos en el campo de nuestras intervenciones. Sí. La idea que sería que después estos chicos se reinserten en la sociedad desde un lugar distinto. Exactamente. O sea, todo el tiempo trabajamos esto que dice Ana Clara, el reconocimiento. ¿Qué pasó? ¿Me responsabilizo, tomo conciencia de lo que hice, que eso que hice generó un daño a los demás y a mí mismo también, ¿no? Porque el ofensor o el victimario sufre un daño en sí mismo, más allá del contexto con el que viene, ¿no? Que es lo que trabajamos justamente, familiar. Porque trabajamos y no están dadas las condiciones, claro. Entonces gestionamos esas cosas. Exacto. Y después finalmente el tema de, bueno, cuando realmente el joven puede ir atravesando ese proceso de transformación, surge el espacio restaurativo, o sea, cómo reparo aquello que hice y cómo me reparo a mí mismo en realidad, o sea, es como interpersonal en el sentido que miro al otro y me miro a mí mismo. Y analizamos. Y la mirada al futuro, perdón, Alicia, la mirada al futuro es esto que vos decías, que se va dando, pero no es un objetivo inmediato, que es la reinserción, la no estigmatización y la no reincidencia, que son justamente van de la mano. Pero ese objetivo se va dando en la medida en que vamos atravesando ese proceso restaurativo, o sea, reconocimiento, responsabilización, reparación. Y cómo trabajamos en el victimario, las que llamamos las 3 R's. ¿Qué es eso? Reconocer, responsabilizarse y reparar. Y desde la víctima, o las víctimas,
ahí trabajamos la legitimación, la participación y la inteligencia emocional. Entonces, por esto continuamente estamos viendo ese foco en las relaciones, ¿no? Ocurrido un hecho, se abre lo que debería haber sido y lo que es. Esto, la norma que no se cumplió, y este es el punto, ¿no? En este tramo es donde se trabaja la relación víctima-victimario, ¿no? Bueno, víctimas también, no solamente la persona o las personas específicamente dañadas por ese hecho ilícito, sino la comunidad. La comunidad, por ejemplo. Una escuela, la comunidad escuela, la comunidad barrio. Esto sale de la idea, si bien somos mediadores, pero sale totalmente del esquema de la mediación, como por ahí se ha escuchado la mediación penal, donde se sienta en una mesa al ofensor y al ofendido, o al victimario y a la víctima, y el objetivo es un acuerdo. Acá el objetivo en los restaurativistas, en el proceso restaurativo, no es el acuerdo. Puede ser, pero finalmente el objetivo que tenemos es esto, es atravesar estas 3 R's y como mirada al futuro, la reinserción en el caso del victimario. En el caso de la víctima, bueno, que esté escuchada, que pueda decir cómo le gustaría ser reparada. A veces está la víctima y a veces no, entonces en su lugar aparece la comunidad, porque la comunidad también es víctima cuando uno de sus miembros sale. Nosotros siempre rescatamos esto de las costumbres tribales, en las que hay una historia muy linda de una canción que la mamá, antes de concebir a su hijo, se va al bosque y a donde esté, o sea, de las tribus africanas, viene a ella, y con esa canción en su corazón, en su ser, concibe al niño, y se la enseña a cantar al padre, y cuando nace todos le cantan la canción. A lo largo de la vida, cuando hay rituales de iniciación a la adolescencia o a la adultez, se la cantan. Cuando festejan algo, se la cantan, pero cuando hace algo mal también se la cantan, y se reúnen todos alrededor de él y ven todos juntos cómo se puede reparar aquello que hizo. Y esto tiene la idea de la inclusión y no expulsar, ¿no? Porque si no, o sea, si solamente enfocamos aquello que ese sujeto hizo como algo que hay que sancionar y castigar, pareciera que no tiene posibilidad de reingresar a la sociedad. Y con esta misma idea es que trabajamos en red. Exacto. Entonces, con las escuelas. Exactamente, con las escuelas, con los centros deportivos, bueno, puede ser con alguna entidad religiosa, ¿no? O sea que dependiendo la situación o el caso, el dispositivo se arma incluyendo a distintos actores. Por supuesto, también los jueces, sí, los defensores, referentes propios del joven también. O sea, eso es sumamente importante, que estamos, o sea, como que se está empezando a dar en el camino de la práctica, ¿no? Que funciona. Para el proceso de ellos hace mucho sentido cuando ellos pueden traer un referente propio, qué sé yo, el entrenador de fútbol que entrenaron hasta que en un momento dejaron, pero que los conoce de chiquitos, ¿no? Si no, también se buscan, digamos, efectores o dispositivos en la comunidad. Sí. Un punto que a mí me parecería importante no olvidar es cómo trabajamos, es decir, nosotros nos capacitamos y decimos, bueno, ahora llegaron los casos, ¿sí? Los jueces, los defensores, el fiscal, nos empieza a mandar lo que se llama la instrucción penal preparatoria, este expediente donde surge el joven que cometió tal hecho. Entonces lo vamos a ver, ahí hacemos después, junto con otras personas del equipo, un análisis de contexto, y el programa nos marca etapas a seguir, una guía para nosotros como operador, ¿no es cierto? Porque tenemos que tener un objetivo, una estrategia, no podemos trabajar perdidos, que nos planteamos con ese caso tal, vamos a gestionarlo de tal manera, porque al joven le falta tal condición, porque será tal otra, porque necesita.
¿sí? Y ahí dependerá también del periodo de tiempo que se trabaja según la situación. Sí, porque las diferentes causas tienen diferentes tiempos necesarios. Por ejemplo, los chicos privados. Sí, hemos ido como desarrollando, claro, distintos protocolos en función de la práctica. Creciendo. Hemos ido creciendo a partir, bueno, como se construye siempre, o sea, las prácticas nos van dando material y invitándonos a crecer y a pensar y a seguir repensando, ¿no? A lo que hacemos a diario. Entonces, por ejemplo, en los chicos que arrancan en el programa con privación de libertad, trabajamos el espacio restaurativo, que es esto que les contamos recién, que son las 3 R's, ¿no? Pero después, a continuación, lo que nos está dando mucho resultado es trabajar los círculos restaurativos, que tiene que un poco como su raíz en esto que les contábamos recién de lo tribal, ¿no? Entonces, bien, esos círculos los podemos utilizar, sea para gestionar condiciones que no están. Por ejemplo, si el joven no puede visualizar, no puede internalizar su responsabilización, vamos a trabajar para generar como objetivo eso, la responsabilización. Entonces, podemos trabajar un círculo con la familia, o un círculo con la escuela y el club, o los chicos, por ejemplo, que tienen una cercanía a una cierta iglesia, como por ejemplo el pastor, ¿no? O puede ser el sacerdote, o sea, depende de los valores, creencias y elecciones que hacen los jóvenes, lo que les hace a ellos sentido, vamos armando los círculos. Y también estos círculos se utilizan finalmente por ahí para reparar, ¿no? En el círculo restaurativo podría estar la víctima o puede estar en su lugar la comunidad. Y lo que también es muy importante que resaltamos es que nosotros trabajamos en el espacio, digamos, cerrado de una entrevista, pero como la idea es articular con la comunidad, es muy importante los recursos con los que trabajamos fuera. Entonces, muchas veces tiene, digamos, el proceso restaurativo, no solamente lo trabajamos en el diálogo, en la entrevista, en el trabajo de reflexión, sino en el hacer afuera, o sea, que en la práctica ellos puedan vivenciar esto restaurativo. Por ejemplo, contarle la muestra de arte, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Sí, con un joven, ya en la etapa de restauración, fuimos a la Casa de la Cultura de San Isidro, porque este joven tiene conocimientos de albañilería a través de su padre, entonces nos pareció interesante. Él mismo dijo, mosaicismo. Entonces participó de una actividad abierta a la comunidad. Llegó y el artista le preguntó, ¿vos sabés hacer la mezcla? Sí, me acompañás, se fue y venía todo orgulloso con el balde, dice, no, estaban personas en el piso de una vereda de San Isidro haciendo ese trabajo de mosaicismo dirigido por este artista, ¿no? Y él fue parte de eso. Bueno, es como experienciar esto de y la ser parte estaba acompañando, de la madre. Entonces sintió que su hijo era capaz de hacer algo para la comunidad, que había aprendido algo, que estaba reconociendo esto de ir, porque a veces nos pasa que los jóvenes no tienen lo cotidiano, la normativa cotidiana de ellos, entonces no tienen horarios, les cuesta asumir eso. Bueno, este joven tenía que ir a una actividad y cumplir un horario. Como que la situación grupal en la adolescencia, en estos chicos que están atravesando este momento en conflicto con la ley penal, parecerá que va ligado a, que la situación grupal es en una situación negativa, sea con referentes negativos, pares negativos, o un objetivo negativo, sea para estar, qué sé yo, en la calle, y entonces ser parte de algo que los construye, bueno, más allá del trabajo de reflexión, del diálogo, hacer también incorpora esta idea, ¿no? De sentirse parte de algo que lo alimenta, que construye, que está dejando algo a la comunidad. O por ejemplo, como tenemos ahora otro joven que empezó, es uno de los casos de privación de libertad, y hoy
desde mitad de agosto, después de 8 meses de proceso, firmó su pacto restaurativo. En este caso tiene que ver con venir, o sea, seguir, continuar viniendo al programa. Nosotros trabajamos en Cámara GESEL observando y empezar a intervenir, o sea, a ingresar con nosotros para dar de alguna manera su testimonio a otros chicos que arrancan en el mismo proceso que él, ¿no? O sea, algunos están en situación de arresto u otros que vienen al programa en situación de libertad, pero tienen como indicación o no, a veces no, depende de la situación. Pero, o sea, con los jóvenes que vienen al programa, digamos, su compromiso es ofrecerles a ellos el testimonio, su testimonio, qué les pasó, qué sintió, qué pasaba antes y qué pasa ahora, cómo se sentía antes y cómo se siente ahora, qué esperaba de su vida antes y qué espera de su vida ahora. Y lo hace con una alegría. ¿La parte restaurativa siempre surge de los mismos jóvenes o también se construye en conjunto? Se va construyendo en conjunto. Sí, se pregunta a la víctima sí, cómo se sentiría reparada, eso es también importante, ¿no? Sí, vos Quería preguntarte, Sí. Bueno, varias cosas. Primero, cómo se compone un poco el equipo, pero por el otro lado, cómo toma, especialmente la parte de las víctimas, esta nueva posibilidad, digamos, de restaurar en vez de sancionar. Exacto. Bueno, es justamente parte de esa pregunta apunta a las condiciones de la víctima, que es lo que hablábamos antes. Nosotros buscamos primero más que nada escuchar. Sí. Que lo que pasa afuera es porque hay poca, digamos, sanción. En general la gente pide que se baje la edad de imputabilidad o que las penas sean más gravosas. Entonces, desde ese lugar, tal vez pareciera sorprendente que a veces las víctimas vienen muy contentas de haber sido convocadas, porque el proceso penal no tiene en cuenta a la víctima. O sea, el proceso penal, o sea, así como lo establece el Código Procesal, tiene en mira al victimario. A la víctima la tiene como si fuera como parte de la prueba. O sea, es justamente la prueba fehaciente de que este señor fue infractor, este joven fue un infractor. En cambio, claro, se invita a la víctima, se le escucha, se le pregunta. Y entonces ahí tu pregunta va a que si están dadas las condiciones y la persona quiere participar y sobre todo tiene, o sea, digamos, puede manejar la inteligencia emocional en el sentido de poder salir de la cosa de la venganza, ¿no? Entonces ahí repensarse como, bueno, ¿esto qué pasó? ¿Qué me generó a mí? ¿Qué le pasó al otro? ¿Qué nos pasa como comunidad cuando esto ocurre? Y yo puedo ser parte, protagonista de un proceso donde los demás están pensando cómo me siento yo y cómo me gustaría ser reparado. Entonces, bueno, hay personas que vienen ya con esa postura casi sin que nosotros tengamos que trabajar. Hay otros que por ahí hay que trabajarlo un poquito, como nos pasa con los victimarios, que tenemos que trabajar las condiciones. Y hay otros que a veces por ahí, menos, no les puede, o sea, tampoco, no pueden salir de ese lugar donde esperan algo a cambio, ¿no? Esto del castigo. Que depende de la situación, no quiere decir que por la vía procesal no se esté dando eso, no es que nosotros decimos, no, lo otro no tiene que estar. No sé, en un mundo ideal, una nueva concepción, ¿no? Porque sí, pensar en una reparación y no en un castigo. Exacto. El que dañó sea dañado, ¿no? O se vea dañado en algún punto es como todo. Sí, como la ley del talión. Claro, nosotros no decimos que el delito no se ha cometido y que no tiene sentido. Claro. Lo que decimos es hay que abordarlo desde otro lado. Para que sea realmente sanador para la comunidad, para que tengamos una comunidad mejor, porque está ya comprobado que más de esto, pena y nada porque más. Además, originariamente el sistema carcelario, si uno lee en la teoría, ¿para qué fue concebido? ¿Cuál era el objetivo principal
del encierro, digamos, la resocialización del sujeto, y eso vemos que en la práctica no ocurre. Entonces, a ver, porque sobre todo en los jóvenes, porque uno de los objetivos principales en nuestro trabajo es lo pedagógico, porque son sujetos en construcción, nosotros trabajamos con jóvenes. Entonces, el centro donde los chicos van privados de libertad debiera trabajar esto que estamos hablando. Pero en la práctica no se trabaja, no por mala voluntad, sino porque es otro concepto. Pero entonces pasa que estadísticamente está comprobado, el nivel de porcentaje de reincidencia es muy alto, porque el joven realmente no puede atravesar un proceso de transformación, de aprendizaje, de reconstrucción, ¿no? Y en estos 5 años... Y este es nuestro objetivo principal. Sí, y en estos 5 años lo que vimos es que el programa da sus frutos. Totalmente. Sí, no estamos diciendo que modificamos todos nosotros. Como todo lo que es el trabajo con el otro, ¿no? Porque fue muy importante la red, la justicia, es decir, los jueces, los fiscales, que comenzaron a enviar los casos, estaban dando un voto de confianza, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto que apostaron, realmente, Se en fue algún momento construyendo, tendrá que entrevistar a lo mejor justamente, sí, aparte de la justicia, para que les digan... Para que ellos les traigan su mirada, ¿no? Este equipo que ustedes han ¿Quiénes conformado, ¿Quiénes son? ¿quiénes son? Bueno. ¿Es interdisciplinario o está basado en Sí, es interdisciplinario. Trabajamos articulados con servicio local, que de alguna manera, tanto en la información que ellos tienen, porque los chicos a veces han tenido el pasaje por ese dispositivo, y desde el lugar de que una de las personas que nos acompaña desde el servicio local es psicóloga, bueno, ella y nosotras con la primera acercamiento, digamos, al joven es ir a ver la causa cuando un dispositivo judicial nos convoca. Ese análisis de contexto. Que es el análisis de contexto que contaba Ana. Entonces, en realidad sí, la formación del operador, digamos, tiene que ser en sí un poco interdisciplinaria, ¿no? Además trabajamos interdisciplinariamente. Por eso lo que contaban al principio, que en su momento se concibió que quienes tuvieran el lugar de operador tuvieran esta formación de mediadores, de operadores de conflicto, no sé qué. Vamos a la Universidad de San Andrés y estuvimos haciendo capacitación, sí. Es decir, porque bueno, evidentemente en 5 años se ha construido modificándose, así se crece, ¿no? ¿Hay antecedentes de este programa en otras partes, al menos de Capital Federal? Bueno, ahora se está llevando a cabo en Pergamino. Y en esos cursos de capacitación que estaba diciendo yo en San Andrés, ha venido gente de Capital, de los juzgados de Capital. Y también gente que no trabaja en los juzgados, ¿no? Ha venido gente de Tandil, ha venido gente de Mar del Plata, de distintos municipios. Porque este programa funciona, digamos, a nivel municipal, o sea, desgraciadamente no a nivel provincial o nacional. Por eso a tu pregunta, sí, medio como que es Pergamino, o sea, San Isidro hace 5 años y Pergamino hace 2 años, con esta modalidad somos los únicos. Sí. Porque lo que funciona... el programa de ustedes para difundir. Sí, totalmente. ¿No? Sí. Bueno, lo que es expansión. Digamos, totalmente. Lo que se conoce mucho en esta nueva perspectiva es lo que se dice mediación penal. Por eso, y es la gran diferencia que nosotros no hacemos. O sea, esto no es mediación penal, es justicia restaurativa. Entonces, en ese sentido, sí. Y impulsada por Calvo Soler. Por Raúl Calvo Soler, que es el director, y después somos operadores, que trabajamos así, de esta manera como les explicamos. Abogados, mediadores. Estaba pensando en esto de lo restaurativo, de la reparación. Sí. ¿Cuándo sí se considera que es una reparación y cuándo no? Frente a un hecho, ¿no? Como uno puede decir, no, eso no es
eso no repara, eso estás haciendo tal otra cosa, o eso sí, digamos, ¿dónde es que uno puede decidir si algo sí es reparatorio o no? ¿Qué se tiene que jugar ahí, no? Y en algún punto es subjetivo, porque es algo que se va construyendo. Estamos hablando de personas y de situaciones muy particulares de cada joven. Y lo puntual es preguntarle a la víctima cómo te sentirías preparada. Hay quien También dice, es muy personal. claro, hay quien dice, bueno, ya no sé, si fue la sustracción de un celular y dice, no, ya me lo devolvieron, no necesito. Ahí no estaría la condición porque no quiere condición. participar. Claro. Claro. Entonces, como que vamos viendo cada Pero caso. a veces, por ejemplo, un pedido de disculpas para la víctima es una reparación, para otros no. Entonces, es cada caso concreto en la relación, en el encastre de una y otra persona y desde dónde miran ellos el problema. Sí, ustedes antes hablaban del sentido, ¿no? Como, bueno, un pedido de disculpas con sentido, ¿no? Claro. Puede significar mucho más, ¿no? Muchas veces uno, digamos, en otro contexto, ¿no? Sí. Que a veces en las escuelas uno escuchaba a los niños, no, bueno, te pedí disculpas, sí, bueno, pero me pediste al pasar y no me miraste. No fue no en serio, con sentido, ¿no? Sí, Pero total. bueno, también a veces eso... Sí. Bueno, se trabaja justamente con el tema de las escuelas, jóvenes que se pelean, tirarse pelo, pelearse por... Trabajamos ahí el la nombre. gestión de las emociones, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Y a veces termina haciendo un trabajo en conjunto Claro. entre la víctima y la víctima. Porque a ver, la secuencia de los hechos cada uno la puntúa, ¿no? En la teoría de la comunicación sabemos que cada uno la va a puntuar en un lugar distinto, sobre todo ahí se ve mucho, donde hubo una relación previa, ¿no? Como son los chicos del colegio. Bueno, viene la causa, no sé, porque hubo una denuncia de agresión, ¿no? Me pegó, me agarró los pelos. Entonces, lo que nosotros empezamos a trabajar, pero como se puede trabajar en cualquier espacio, los papás, el psicólogo, en la terapia, bueno, a ver, todo el colegio, contexto. ¿qué hizo el colegio frente a esa situación? Claro. La escuela, ¿no? Claro. Entonces, y en es ese importante. caso, donde a veces nos ha pasado, en este caso puntual, ¿no? de peleas en el contexto de compañeros de colegio, el victimario puede sentirse víctima respecto al otro porque por ahí empezó una agresión verbal, el bullying y demás. Entonces, ¿cómo gestionar eso de una distinta manera que no sea agredir al otro? Bueno, eso es la práctica restaurativa en realidad, ¿no? O sea, justicia restaurativa le llamamos a lo que viene ya judicializado. A veces vienen, pedido por la escuela. A veces viene de la fiscalía, porque una mamá fue a denunciar que a su hijo le pegaron y le salía del colegio. Pero ¿cuántos otros chicos pasan por esa situación y no va a... que de la realidad tampoco es el ámbito? Entonces, pero bueno, cuando vienen al programa hay un espacio, hubo un caso muy lindo que las chicas protagonizaron esa situación, pero en el tránsito de trabajar todo esto terminaron siendo mejores amigas, se pidieron disculpas. Y hasta por ahí para algún adulto es difícil entender esto. Bueno, pero a ver, ella le pegó a ella, bueno, pero ya está, ya pasó. Ella, la chica, ¿no? Bueno, ustedes están hablando de jóvenes, chicas, y se me ocurrieron dos preguntas. Una tiene que ver con esto de si en el programa hay una cantidad más o menos pareja de varones y niñas en esto, y por ahí, ¿por qué no se podría tratar de pensar esto también para los adultos? ¿No? Porque si bien vos decías esto, que estamos, justamente los jóvenes están en tránsito, se están sí, un fin formando, pedagógico. claro, pero por ahí quizás los adultos, bueno, no sé. Sí, no, totalmente. En otros países del mundo funciona la justicia, programas de justicia restaurativa para adultos. Sí, en otros países del mundo funciona. En España, un montón, sí. Después en Chile, pero no sé si es para adultos. Acá en Latinoamérica hay otro, no me acuerdo, sí, que tenían, digamos, un esquema bastante similar al nuestro. Sí, se puede replicar, por supuesto, sí. Y sobre adultos. Y sobre esto de los géneros, ¿es más masculino, femenino? Sí. A ver, ¿vos qué opinas, Ana? Mi opinión es que se dan más masculinos, pero es
me parece que No, yo creo que no tiene una explicación. No, o sea, no hay. Además, a ver, lo que desde el mismo programa, todavía estamos haciendo, no nosotros, Sí. pero la gente de la Universidad de San Andrés está haciendo estadísticas. Sí. Entonces vamos a poder tenerlas. A Sí. lo mejor nosotros como operadoras no la tenemos. no. No O tenemos. sea, en el diario lo que podemos decir de lo que vemos, sí, vienen más varones que nenas, que niñas. Pero ¿Y hasta cuándo hacen el seguimiento? ¿Hasta que se hace la reparación y ahí...? No, tenemos un protocolo que Sí. sería, claro, entramos primero la etapa previa, que es lo que les contamos del análisis de contexto, y ahí decidimos nosotros si el caso es para justicia restaurativa, porque a veces no lo es, puede haber casos que no lo sean, no sean adecuados, o sea que el programa no le pueda aportar lo que ese caso necesita, sea el victimario o la víctima, o el hecho del que se trata. Después entramos en las reuniones informativas, donde obtenemos información. Todo el proceso es confidencial, que eso es algo muy importante para los chicos también, porque salimos de la cosa del proceso, ¿no?, penal, donde todo, o sea, como que uno tiene que cuidarse lo que dice. Bueno, esto también tiene la mediación en sí, en general, que bueno, que hay un ámbito de confidencialidad. Entonces eso hace que los chicos puedan abrirse sin sentir que después esto va a ir al juzgado, esto que digan, ¿no? Y voluntariedad, en el su sentido palabra que, no lo va a inculpar, exacto, esto es importante. y voluntariedad en el sentido que ellos nos eligen a nosotros también, y ese es el gran desafío nuestro, ¿no? Poder generar que ellos tengan ganas de venir al programa, claro, sientan que les hace sentido esto que yo les digo mucho, ¿no?, que te haga claro acá, porque a veces empiezan viniendo, bueno, tengo que ir, pero después, no sé, en mi opinión, el desafío nuestro es cuando vos empezás a sentir que ellos les aporta, ¿no? Es como que ingresaron en el proceso restaurativo cuando realmente vienen porque sienten que ellos se enriquecen. Y claramente está el seguimiento desde el Y programa. después por eso. ¿Por qué? Porque antes Todo esto Tatiana dijo que tenemos jóvenes que están ahora integrados, están en este programa, participando y capacitándose como operadores. Es interesante, es muy interesante. Claro. Y esto fue a partir de que hubo un seguimiento. Sí. Y Este joven que les comentaba antes está ahora cumpliendo su pacto restaurativo, pero después eso se convierte en formarse él como operador, si él lo desea y quiere seguir, por ahora está chocho, está muy muy contento, se siente como... Hay una palabra que dijo él, honrado. Honrado. Muy bien, Sí. bien. Son pocos que sentirse honrados. Sentirse honrado. Y nosotros decimos más que nadie honrados nosotras, Por supuesto. porque esta confianza que nos tienen, ¿no? Y creer cuando estamos conversando con ellos y nos miran y bueno, nosotros... Si ellos depositan en nosotros esa claro, confianza... ¿cómo aprendemos nosotros? Cuando le Sí. decimos aprendimos, estamos aprendiendo, nos miran y después sí se dan cuenta, es cierto, Sí. todos aprendemos. Bueno, yo le contesté a él en esa situación que me dijo, me sentiría honrado. Yo me siento honrada de acompañarte, porque, bueno, es esto, ¿no? En la relación interpersonal enriquece, Yo ¿no? quiero resaltar que me parece muy importante la confianza que nos tienen desde la justicia, También. las instituciones. Que la fiscal en San Isidro haya confiado en el programa, en esta apuesta, y siga enviando jóvenes que Los jueces. pasen, los jueces. Ciertos jueces. Sí, no Nos todos, porque acompañan. bueno, por esto que vos preguntabas, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia de adultos? Bueno, Nos acompañan incondicionalmente porque son afín a esta filosofía restaurativa. Y eso que en el caso del juez o el fiscal son parte del sistema, digamos, comprometidos, son sí. personas comprometidas. No, del sistema procesal, donde ellos ocupan un lugar en la justicia retributiva. Sin embargo, están absolutamente convencidos que el camino para lograr la reparación y ese seguimiento que vos preguntabas, que, digamos, puedan sostener eso que ellos mismos lograron, bueno, es trabajar de esta manera, ¿no? Ustedes van a hacer una jornada, cuéntenos, invítennos. Sí. Sí, es verdad, no sé,
nos enganchamos charlando acerca de todo lo que El 6 de significa. septiembre, Este viernes 6 de septiembre va a ser la primera jornada de justicia restaurativa en San Isidro. Se va a desarrollar en el colegio de San Isidro, el colegio de abogados, que está en Acasuso, el anexo 424, ¿no? 442. 442. Sí. Yo siempre digo, Sí, me cambié el número. Sí. en el salón auditorio Sí. del colegio. No está muy lejos, 442. No. Pero yo lo fijé como 424. Sí. Bueno, Ahí a la vuelta del tribunal Sí, de Se Ituzaingó. van a llegar, seguramente. Sí. Y es una jornada que se va a dar de 8:30 a 17:45. Sí, y ahí bien tenés los expositores. A la mañana hay una exposición, digamos, el objetivo es más teórico. Fíjate que va a estar... Sí, a las 10 está Roberto Garganela, cómo pensar la Garganela. justicia penal juvenil desde el republicanismo cívico. Sí. Sí, Aida Kemmelmacher, Carlucci, algunas aperturas hacia la justicia restaurativa en la jurisprudencia. Y después del mediodía, Mariana Belov, juzgar a los niños como niños, María la justicia Sí. restaurativa como justicia. Después Raúl Calvo Soler. Más decir que son expositores de primera Sí, línea, sí. de primera línea. Realmente nos sentimos halagados nosotros Sí. que vengan al colegio y den esta exposición. Sí, totalmente. Y a la tarde funcionan a modo de talleres. Hay uno muy interesante que es Sí, hay el de tres talleres, círculos ¿no? restaurativos, el último, Círculos restaurativos. que es alguien que viene Sí, a como dar. Jan Smith, exactamente. formador en justicia y práctica restaurativa. Ahí está. Va a hablar de círculos restaurativos, que justamente hablamos ahí. Y después van a estar los dos equipos, el de San Isidro y el de Pergamino, hablando cada uno de temas distintos y, como dice ahí, Con Sí, talleres por la tarde, ¿no? Contextualización de la narrativa ese es el de Pergamino. y estrategias de gestión en casos de ausencia de las condiciones Nosotros, que es lo que les contábamos recién. ¿Quiénes pueden asistir a...? Abierto a la comunidad. Abierto a la comunidad, así que los Así invitamos. que al Bueno, colegio los de invitamos. psicólogos, Estamos esperando justamente Sí, ese eso, momento, por favor. Nos encantaría que nos puedan acompañar. Sí. Bueno, la verdad que las felicitamos por todo lo que están haciendo, felicitamos bueno, al municipio, a las instituciones, al colegio, a la justicia, a todos que hagamos una apuesta por nuestros jóvenes para, que hay lugar para todos en esta sociedad, ¿no? Exactamente. Y bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado y vamos a ver si nos damos una vuelta. Los esperamos. Sí. Muchas gracias por invitarnos y Gracias. escucharnos. Exacto. tan atentamente. Y por supuesto que darnos seguimos este en espacio. contacto. Por si supuesto. quieren algo, cuando quieran. En cualquier momento pueden la volvemos a venir invitar. al colegio. Bueno, el viernes esperamos verlos. Y bueno, gracias. Gracias.